Muy buenos días, le damos a todos en esta mañana. Gracias le damos al Señor por permitirnos llegar hasta sus lugares de ubicación, hasta sus hogares, hasta sus trabajos, hasta donde ustedes se encuentren en este día, para compartir una palabra de parte de Dios, que podamos seguir estudiando la Biblia. Yo creo que no hay nada más maravilloso que poder estudiar la Biblia. Qué maravilloso tener a nuestro alcance la palabra de Dios y poder tener espacios como este que nos permiten compartirla con ustedes con otras personas, y que de esa manera se extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Y qué bendición poder nosotros llevar estos mensajes a través de esta virtualidad, de estos canales, y esperamos que todo sea para bendición y para gloria de Dios. Hoy seguimos estudiando el libro de Jeremías, ese gran profeta de Dios. Realmente se maravilla uno al conocer la vida de todos aquellos siervos que pusieron su vida al servicio de Dios, y que todos ellos se conviertan en un modelo para nosotros, ese servicio que debemos darle al Señor, entregándole todo nuestro ser a Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar, que podamos adorarle en esta mañana, llegar ante su presencia. César, bendiga en esta mañana. Y que hoy podamos disponer nuestro corazón y decirle: Dios, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de ti. Anhelamos que tu presencia, Dios, sea derramada sobre nosotros. Oh, quiero más de ti. Así es, Habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Te lo rogamos en esta tú. mañana, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren más de Dios en esta mañana? Ese es como ese anhelo que tenemos en nuestro corazón permanente, más de Dios, más de su presencia, como bien lo declaramos con esta canción. Y hay un propósito especial, y es que cada día seamos más como Jesús, que Amén. nuestra vida sea transformada, que podamos llegar a ser como Él. Así que bueno, vamos a iniciar. Busca allí tu Biblia y vamos a abrir en Jeremías 29. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, Jeremías le tocó uno de esos periodos duros y críticos a través de la historia del pueblo de Dios. Él fue ese profeta que estuvo en ese momento antes, durante el exilio a Babilonia. Así que hoy vamos a mirar
cómo ya el exilio ha comenzado y cómo en medio del exilio, yo me maravillo con Dios, ¿verdad? Sí. Cómo Dios siempre está con nosotros antes, durante, después, o sea, en todos nuestros procesos y en todas las cosas Amén. que nos pasan. Y aún nos da palabras de ánimo, aún cuando nosotros mismos provocamos nuestras catástrofes. Así es. Y eso es lo que está pasando en este capítulo de hoy. En medio de la catástrofe Sí. provocada por ellos, por su desobediencia, porque recordemos que Jeremías, Dios le comenzó a usar mucho antes Fue para que avisado. corrigieran su vida, para que se volvieran a Dios, pero a pesar de todo eso no lo hicieron y bueno, ya han comenzado a haber consecuencias. Ya se llevaron el primer grupo de exiliados. Acordémonos que el exilio no sucede todo enseguida, sino que va por partes, es lo mismo el retorno. El retorno también va en 3 grupos cuando regresan. Así que ya la primera parte se la han llevado. Y en este capítulo nos habla quiénes fueron llevados en este primer exilio. Todavía muchos están acá en Jerusalén, pero ya hay una parte que ya se los han llevado cautivos a Babilonia. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Así que aquí está claro quiénes son los primeros que se van, quiénes son las primeras personas. Y eso, digamos, es bastante común, que los primeros que se llevan son los altos funcionarios. Aquí se han llevado primero al rey, por eso él solo reinó 3 meses. El rey, como nos dice aquí Jeconías, o sea, Joaquín, que era nieto de Sofonías. Es que, o sea, viéndolo desde un lado estratégico, o sea, cuando tú quitas el líder, o sea, la cabeza de algún lugar. En el ajedrez, ¿verdad? Sí, quedan todos, o sea, queda todo disperso, o sea, Así no hay es. quien dirija, no hay quien lidere, no hay quien proponga. O sea, y pasa también que cuando tú quitas la voz que el pueblo oye, o sea, digamos que en este caso sería el rey, que, o sea, surgen muchas voces y entonces al final no se puede llegar, o sea, como que todo se divide. Así es. Y fíjate que nos dice aquí que se llevó a la mamá, o sea, a la reina, él todavía no se había casado, estaba muy joven, a los del palacio, a los príncipes de Judá, de Jerusalén, a los artífices y a los ingenieros. O sea, ellos se llevaron como que a los más productivos, ¿verdad? Fueron los primeros que se fueron. Cuando nosotros, ahora que vayamos a ver Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel y sus amigos tampoco eran cualquier persona, o sea, eran también personas muy preparadas, muy estudiadas, las que se llevaron con unas cualidades muy especiales. O sea, que ellos no se llevaron a todo mundo, ellos escogieron a quienes se llevaban para la Babilonia que les pudieran servir allá. Acá se llevaron a los ingenieros, a los artífices, o sea, personas que les pudieran ser útiles también allá en Babilonia. Y se llevaron a un grupo que también incluía, como nos dice aquí, sacerdotes, profetas, ancianos. Entonces, ellos fueron muy selectivos en lo que se llevaron. Entonces, quitan a Joaquín, que acá también se llama Jeconías, y colocan a Sedequías, que ya es el último rey del que hemos venido hablando y que hemos hecho alusión en los capítulos anteriores. Entonces, y aquí es donde vemos como que es evidencia de que Dios, aún en medio de los momentos más difíciles, siempre está ahí, dándonos una palabra de fortaleza, de esperanza. El martes hablábamos en el devocional de que lo único que nunca podemos perder es la esperanza. Y ahora imaginémonos aquellos que se han ido cautivos, cómo se estarán sintiendo, ¿verdad? Porque bueno, todavía hay un gran número que está acá en Jerusalén, pero ya hay una gran parte que se ha ido. ¿Cómo se estarán sintiendo ellos en un país extranjero? Yo creo que con las últimas situaciones que vemos a nivel mundial, podemos mirar lo difícil que es para alguien dejar su país,
Y en este caso, costumbres, sus casas, ¿verdad? Su familia, todas sus pertenencias. Y de pronto, todo lo que han durado años construyendo. así es, de pronto en estos tiempos vemos que no es que se los llevan cautivos, sino que de pronto salen exiliados, como hemos visto de Por pronto situaciones lo que está pasando en Ucrania. O sea, salen de su país no prisioneros a otro país, sino por el contrario, buscando un bienestar en el otro país. Estos no, estos salieron Obligado. cautivos, o sea, ellos salen cautivos, ellos allá no van a disfrutar Sí. lo que estaban viviendo acá, sino que van Peores condiciones. Claro, y tienen que obedecer y los van a poner a trabajar. Entonces, esta es la situación que ellos están viviendo. Y así como Dios, por eso yo creo que uno se maravilla al ver ese amor y esa bondad de Dios. Así como Dios, aún en medio de esa situación, Dios nunca dejó de hablarles. Y ahora a estos exiliados, a estos desterrados, les va a mandar un mensaje a través del profeta Jeremías. Muchas preguntas, muchas inquietudes tendrían ellos. ¿Cuánto tiempo iban a estar allá? ¿Será que Dios los iba a regresar nuevamente a su tierra? ¿Será que no iban a regresar? A mí este libro del profeta Jeremías para mí fue de mucha bendición cuando la pandemia, porque cuando la pandemia inicia, como que le queda a uno esa inquietud, ¿será que vamos a volver nuevamente a ser como éramos antes? Estábamos en cautiverio. Sí, así. Y para mí fue de mucha bendición. Dios me habló mucho a través del profeta Jeremías. Fíjate cómo la palabra es viva y eficaz. Y cómo no importa de pronto el tiempo, la palabra de Dios sigue vigente, sigue actual. Y Dios me habló mucho con estos capítulos del profeta Jeremías. Y una de las cosas que también pudimos evidenciar es que en medio de la cautividad que teníamos en las casas, porque fue un momento tan crítico, tan difícil, donde nos mandan a quedarnos en casa, que prácticamente era una forma de estar cautivos, porque bueno, salir era un problema, era un temor en medio de la enfermedad. Entonces como que se sentía uno en cierta manera así. Así es. Y por eso nosotros siempre tenemos que tener presente que Dios nos sigue hablando en este tiempo y entender lo que nos pasa y cómo de pronto ya ha pasado en otras ocasiones, de pronto no en la misma proporción ni en la misma condición, pero sí, digamos, algo muy similar. Así, cuando uno, para uno conocer la situación, si es difícil también la situación, uno tiene que compararla con la otra situación. Yo creo que a eso también trae paz. Así es. O sea, si en esa situación hubo solución, o sea, porque en la mía no. Así es. Y uno de los capítulos de pronto en los que el Señor más de pronto habla en un momento de dificultad tan grande como tuvimos en la pandemia es este capítulo de hoy. Así que vamos a seguir porque yo sé que nos vamos a gozar mucho en él. Nos dice que él manda la carta. Ahora nos dice el versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió el rey, envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Digamos que los mensajeros no es que fueron a llevar la carta exclusivamente, sino que el rey Sedequías los había mandado a Babilonia. Hay algo que Dios les había dicho ya a Sedequías y era que no se opusieran a lo que, digamos, a irse cautivos a Babilonia, porque ya eso hacía parte del designio de Dios en medio de, digamos, de todo lo que ellos venían haciendo. Ya Dios lo había determinado y Dios les dijo, no se opongan y váyanse con Babilonia porque esto tiene un propósito, ¿verdad? Y entonces Sedequías comenzó, como dice uno, como a jugar en todos los bandos, a tal punto que decía que sí, le decía que sí al rey de Babilonia, pero por debajo estaban como confabulándose una rebelión, ¿ya? Entonces, una de las razones por las que también manda
Sedequías, esto podemos hablar como que son mensajeros diplomáticos, ¿ya? De un país a otro país. Y había en cierta manera como que esa forma de incentivar una rebelión, ¿ya? Cuando Dios les había dicho que no. Yo creo que uno en el Señor, algo que nos enseña la Biblia es conocer los tiempos, ¿verdad? Conocer los tiempos. Y yo creo que la naturaleza nos los muestra. Hay tiempo y Salomón en su sabiduría también nos lo muestra. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo. Así lo mismo en el y también Señor. entender que cuando Dios dice algo, o sea, es así. O sea, y creo que, bueno, también conocemos casos cuando, pero es que ya Dios aquí lo había determinado, o sea, ya había dicho ya más nada, o sea, ya, ahora sí no hay nada. Así es, y yo no los voy a ayudar a que esto no pase, por el contrario, yo he levantado y muchas veces le dijo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, mi siervo, o sea, y estas son las cosas que a uno a veces le impactan en la palabra, porque la Biblia dice algo y a mí también me llama mucho la atención desde que lo leí, que Dios hizo al malo para el día malo, o sea, también Dios va a usar a la gente mala para castigo cuando hay desobediencia. Y aunque Dios, y esta es la otra parte, ok, Dios usa a Nabucodonosor para llevarlos cautivos, pero después Babilonia y Nabucodonosor van a recibir un castigo por haberse llevado cautivos al pueblo de Dios. O sea que ellos no es que vayan a quedar sin castigo, y Dios también se los manifestó a ellos, ¿verdad? Y vemos que efectivamente viene otro imperio y los conquista a ellos. Entonces, conocer la historia nos ayuda mucho a entender cómo es el Señor, cómo actúa Dios. Y de esa manera como que ya uno a veces no le coge como tan de improviso las situaciones, porque ya uno sabe cómo va a actuar Dios. Entonces, en esta misión diplomática que sale, Jeremías va a mandar esta carta. Y algo que tenemos que también tener presente, es que son tantas cosas tan maravillosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Jeremías tenía muchos enemigos, desde el rey Sedequías hasta toda su corte, pero en medio de todos los enemigos Dios siempre busca gente que la apoye y que le guarde. Así es. Y en este caso, Jeremías tenía unas personas que fueron instrumento de Dios para guardarlo todas las veces que quisieron matarlo, porque a Jeremías también lo quisieron matar. Y una de esas personas de confianza de Jeremías es de las que, porque como hacían parte de la corte del rey, ellos venían en la corte del rey desde Josías. Entonces, esa familia fue una familia que siempre fue fiel a Dios. No se contaminaron a pesar de que los reyes eran malos. Entonces, ellos fueron muy fieles al Señor. Y uno de esos miembros de esa familia, como nos dice acá, es Safán. Safán, hijo de Hilcía. Entonces vemos que Safán hace parte de esas personas especiales que hacían parte de la corte del rey, pero que no se dejaron contaminar y ayudaron a Jeremías en medio de esto. Así que él les va a mandar una carta. Realmente el mensaje es un mensaje lleno de esperanza, ¿verdad? Y ahora nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 4, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios le manda ese mensaje a todos. Dice, a todos los de la cautividad. Pero fíjate que Dios mismo dice que yo hice transportar, o sea, es el mismo Señor el que ha permitido esto. Edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿verdad? Y el mensaje que Dios les está mandando, relacionado a lo que tú ahorita mencionabas de la rebelión. ¿Y qué dice aquí? Ahora nos dice algo del por qué el mensaje. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni entendáis a los sueños que soñáis,
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, el mensaje es muy claro. Así es. En medio de sus inquietudes, habían falsos profetas que les habían dicho que eso lo que iba a durar eran 2 años, ¿verdad? Y vimos en el capítulo anterior que uno de ellos era Ananías, que les decía, no, esto es de 2 años, ¿verdad? Y Dios les dice, mire, estos son 70 años. Así que vayan allá y durante los 70 años tengan sus casas, tengan sus huertos, cásense allá. Eso sí, entre ustedes manténganse puros allá. Así es. Porque son 70 años lo que Hay, van a y durar. hay algo que siempre a mí me llama la atención de Dios, y es que, o sea, ya 70 años es una nueva generación. O sea, ya las personas Así que es. entraron ahora, o sea, los Que fueron, van, digamos, los del castigo. los que van a salir es una nueva generación. Así es. Y siempre, en todo lo que hemos visto, siempre son nuevas generaciones las que reciben esas promesas y bendiciones de Dios. Así es, porque fíjate, ya esta gente que se fue a cautividad, ellos Sí. habían demostrado que ellos no iban a cambiar. Y también hemos visto que los que entran en cautiverio son también generaciones que no conocieron todo lo que Dios hizo. Lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto, ¿cierto? Murieron toda esa generación que salió de Egipto, a excepción de los que creyeron en Dios, ¿verdad? Y ahora, en esta igual, allá van a quedar todos. Pero en medio de todo esto que va a pasar durante 70 años, Dios también va a levantar grandes profetas allá. Allá vamos a mirar más adelante que será levantado el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y Daniel, que es uno de los profetas también que van a estar allá en la cautividad. Daniel encuentra este mensaje. O sea, fíjate, la nueva generación Así es. no conocían esto y Daniel encuentra este mensaje. Y esto da pie a que Daniel pueda tener claro qué está pasando. Y ahí es cuando Daniel entonces ora, y es cuando Dios le revela a Daniel, digamos, lo que hoy tenemos claro todos de las 70 semanas. Y Dios le va a revelar todas estas cosas a Daniel luego que encuentra esta palabra que le mandó Jeremías a los cautivos. Y yo creo que una de las cosas que Dios va a hacer en medio de la cautividad es que yo creo que esta gente se va a meter con Dios verdaderamente, ¿verdad? Porque es que en medio de esa situación, Claro. ¿qué otra opción hay sino meterse con Dios? Y también son las intenciones. O sea, a veces Dios nos, o sea, cuando estamos teniendo un mal comportamiento en nuestra vida, a veces Dios permite situaciones para que Él nos lleven al camino que es. Como nos lo va a decir ahorita. Y yo creo que una de las razones por las que Dios también nos permitió la pandemia y que nos encerráramos en las casas también tenía que ver con esto. Así es. Con que nosotros reflexionáramos de nuestra vida, Reflexionáramos. ¿verdad? Que miráramos cómo nos estábamos comportando y aún el daño que le estábamos causando a la naturaleza. Reunir a las familias. Reunir a las familias. No dañar el medio ambiente. Y yo creo que Dios se mostró. Conocer que la iglesia no depende de un lugar físico. Ahí vamos. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que Dios nos comprobó es que Dios, o sea, el dueño de la iglesia es Dios. Amén. Y Él cuidó a la iglesia durante más de 8 meses que no nos congregamos, ¿verdad? Y cómo Dios estuvo allí todo el tiempo y nos guardó, así como va a estar con ellos en todo este periodo de cautividad, los 70 años. Pero también le dice algo muy sabio, que también se lo dice Pablo a Timoteo: oren por las autoridades y que haya paz. Así es. Porque es que ustedes van a estar viviendo ahí. Amén. Y a ustedes les conviene que haya paz ahí. Y de pronto es la parte que nosotros tenemos que entender, que si nosotros estamos viviendo en Colombia, Así es, nosotros tenemos que orar por Colombia para que haya paz en Colombia. Es que si aquí no hay paz, todos los que vivimos en Colombia somos afectados. Si no hay seguridad, todos los que vivimos en Colombia somos afectados. Entonces, y eso es lo que Dios les manda decir a ellos: ustedes van a estar en Babilonia 70 años,
pues oren por Babilonia para que haya paz en Babilonia y que ustedes los 70 años que van a estar allá les vaya bien. Y el mensaje va dirigido, y el capítulo 30 y 31, los detalles son hermosos, donde Dios les habla de que eso va a ser temporal y que ellos van a regresar. Ahora les dice. Es un versículo muy, muy bonito que viene el 11. Así es. Vamos a mirar el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo creo que estos son los versículos que como que a uno lo llevan como así, que Dios tiene algo bueno por llevarlos a la cautividad. Y Así yo es. siempre lo digo, y lo digo como algo para mí de manera personal. Si Dios me va a corregir, que me corrija en vida y que me pase lo que... Mientras puedes. Claro, porque es que fíjate, ¿de qué les servían a ellos seguir viviendo en Jerusalén, alejados de Dios, haciendo cosas malas? Yo creo que les fue mejor yéndose a la cautividad, porque realmente, como lo va a decir más el Señor, comenzaron a buscar a Dios de todo corazón. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros como vivir una vida a medias? O sea, y esas son las cosas que a veces Dios permite. Hay algo que Dios nos habla en el Salmo 32, cuando a través de David, luego de que David pecó, le dijo que nosotros muchas veces somos como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Así es. Que si no nos ponen algo que nos duela, no entendemos y no hacemos lo que Dios quiere y no buscamos el camino de Dios. Pero Dios dice allí mismo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y la alusión tiene que ver con la forma en que el caballo sigue al que lo va montando. Porque es que el caballo no va a obedecer al que lo va montando si no lleva un freno en la boca que le duela cuando coja para el lado que no debe coger. Así es. Y así muchas veces son las cosas que Dios tiene que hacer. Desafortunadamente, a veces digo, oye, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender que Dios nos ama? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que no hay nada más maravilloso que obedecer la palabra de Dios. Que haya bendición en la obediencia. ¿Por qué queremos hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice? ¿Verdad? Y de pronto, algo que nos muestra la historia, y es que cada vez que alguien hace algo que va en contra de lo que Dios establece, no le va a ir bien. Entonces ahora dice el Señor que Él tenía pensamientos de paz y no de mal. A mí me gusta ¿verdad? cómo está acá, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así es. Planes, así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Y de pronto es la forma en que muchas veces llegamos al Señor. Así es. Yo, en mi propio testimonio personal de cómo llegué al Señor, yo era de las que decía, no, yo vengo a Dios por agradecimiento, me ha ido súper, pero eso olvídate. Tiene uno que pasar situaciones difíciles para poder llegar uno verdaderamente humillado delante del Señor. A saber que uno depende de Dios y necesita de Él. Oye, a veces digo, oye, pero ¿por qué somos así? Así es. Pero bueno, gloria a Dios que nos conoce, que nos ama y que las cosas que Dios hace. Y ahí sí, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dejó un versículo de esos que, mejor dicho, nos bendicen siempre, que a los que aman a Dios, así todas las cosas le ayudan bien. Estos en cautividad van a ser bendecidos en esa cautividad. ¿Verdad? Ahora dice, entonces me invocaréis, o sea, ¿por qué hay que esperar llegar a la cautividad para invocar a Dios? Así es, para buscarlo. ¿Por qué hay que esperar vivir la dificultad para buscar de Dios? Amén. Y dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahora viene la otra gran enseñanza maravillosa. Hasta que no estamos viviendo situaciones difíciles, no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Así es.
Hasta que no estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, nosotros no oramos de esa manera, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de rendirnos completamente a Él. Y lo que acá hace referencia también es que dice, o sea, me hallarán cuando de verdad me busquen de todo corazón. Claro. No quiere decir que ellos no oraban. Seguro antes de irse a la cautividad oraban. Pidieron. ¿Cierto? Y por eso él dice, y hace como el énfasis en Sí. eso, porque dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. O sea, si dejamos ese versículo solo, Claro. ellos allá oraban, seguro invocaban a Dios y no sé qué, pero ahora es diferente. Así es. Ahora es diferente y por eso dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis de todo vuestro corazón? Amén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, Así es. ¿verdad? Y ahora dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Y eso es como que lo que a uno siempre lo llena de esperanza. Que cualquier situación difícil que vivamos va a ser transitoria. Siempre va a haber una restauración si nosotros realmente buscamos a Dios con todo nuestro Amén. corazón. O sea, lo otro que podemos mirar a lo largo de la historia, el pueblo nunca se quedó en el desierto. El pueblo llegó a la tierra prometida. Así es. El pueblo no se quedó en cautividad, el pueblo regresó. Amén. Fíjate cómo siempre hay una esperanza. Sí, no todo es malo. O bueno, todo termina mal. Y que lo malo que a nosotros de pronto en un momento nos parece tiene un propósito. Así o sea, es. yo creo que llegar a ese nivel de confianza. Creo que a veces más que entenderlo es vivirlo y decir lo que Dios, haz tu voluntad. Así es. O sea, es difícil, es duro, pero hay situaciones que realmente no están en nuestras manos Amén. controlar. Ni entender. Y menos entenderla en ese momento, porque es que uno a veces, o sea, en el momento en que tú vives la crisis, difícilmente la vamos a Así entender. es. Cuando pasa el tiempo es que nos damos Cuando cuenta. ya pasa el tiempo, por eso fue que Dios permitió eso. Así es. Por eso fue que Dios, ¿ya? Entonces, son esas cosas hermosas que nosotros podemos conocer de Dios a través de su palabra. Ahora, versículo 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en la ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, y los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales os he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. ¿Verdad? Entonces, y ellos se preguntaban, y entonces nosotros fuimos los que nos trajeron y ellos se quedaron allá. El Señor les dice, no, esto les va a ir peor, porque es que a esto les estoy hablando y les he hablado, y por eso me gusta que el Señor hace ese énfasis aquí, les he hablado sin cesar desde temprano y no habéis escuchado. Y esa es la razón por la cual les va a pasar todo lo que les va a acontecer. Oíd pues palabras de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y a Acab, y a quienes usó el fuego
el rey, quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les dice Dios? Así Hombre, es. aún en medio de esa cautividad, ahí se han levantado unos falsos profetas. Amén. Y esa es la otra parte que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo no sé si tú te acuerdas toda la cantidad de locuras que dijeron cuando la pandemia comenzó. Sí. Se levantaron falsos Así es. profetas, que había que poner un trapo rojo en las puertas, que había que, o sea, tantas cosas dijeron los falsos profetas. Así es. ¿Verdad? Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo identifica uno un falso profeta? Así es que decían que teníamos que congregarnos a pesar de la pandemia, a pesar de que la ley ya había dicho. Yo creo que es también como entender, o sea, como que era necesario que las familias regresaran a sus casas, que las familias compartieran, era necesario que entendiéramos. O sea, también era necesario que entendiera la iglesia, pues a veces creemos, no, sí, es que también lo que demostró la pandemia es que no, es que si me pasa esto yo me convierto, pero pasó de todo en la pandemia y aún así muchas personas Así es. no se acercaron a él. ¿Cómo identificamos falsos profetas? ¿Verdad? Que es de pronto la parte con la que nosotros sí tenemos como que Tener discernimiento. así es, ¿cómo lo identifico? Y aquí sí esto va a depender del conocimiento que tengamos de Dios y del conocimiento que tengamos de su palabra. Una de las maneras de identificar a un falso profeta es que Dios nunca se contradice en su palabra. Por eso, conocer la palabra nos lleva a conocer un falso profeta. La otra manera de entender y de conocer a un falso profeta es con el discernimiento que nos da Dios. Algo que se necesita mucho en este tiempo. Hay mucha falsedad. Y nosotros podemos tener ese discernimiento que nos da Dios para identificar a las personas. Jesús fue muy claro cuando dijo que nosotros no podemos creer en las palabras, sino en los hechos de las personas. Amén. Por los frutos los conoceréis. Y quizás yo creo que a veces tampoco hay como a veces nos dicen lo que queremos escuchar. Yo creo que también es cuidarnos o sea, como que siempre no, o sea, como que, y lo decía, o sea, tendrán sueños y todo, o sea, como que a veces es tanto como que no verlo desde nuestra perspectiva, sino verlo como de Dios hacia Así nosotros. es. ¿Qué Y quiere Dios? son muchas maneras de identificar los falsos profetas. Otra es que Dios nos confirma a través de otras personas, pero a los primeros que nos hables a nosotros. Amén. Dios no te va a mandar de pronto, no, que Dios te dice que te vayas para otro país si Dios a ti nunca te lo ha colocado en el corazón. Dios lo primero que lo hace es que lo coloca en el corazón de uno. Entonces, cuando una persona habla en nombre de Dios y te confirma eso, pues ahí tú eres quebrantado al saber y al entender que eso venía de parte de Dios. Entonces, como que son muchas las maneras de identificar los falsos profetas. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en estos postreros tiempos se levantarán también muchos falsos profetas y nosotros tenemos que aprender a identificar al falso profeta. No todo el que dice, así dice el Señor, está hablando de parte de Dios. El Señor dice que muchas veces hablan es lo que ellos quieren, ¿ya? No lo que Dios les manda. Y eso es lo que ahora Jeremías los está alertando a ellos. Y Jeremías los está identificando con nombres propios. Está hablando de Acab, está hablando de Sedequías. Estos son unos falsos profetas, les está diciendo. Ahora, sigamos. Y a Semaías de Nealán hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y el sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joaida, para que te encargues de la casa de Jehová, de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Ahora, Semalías está mandando una carta, ¿ya? Y esta carta, mira lo que dice,
versículo 27. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Ananot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificar casa y habitarla, plantar huertos y comer de fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces, así como Jeremías mandó la carta, ahora los falsos envían una carta, indisponiendo nuevamente a Jeremías. ¿Por qué no han metido preso a Jeremías? Porque dejan que Jeremías, mira que acá nos mandó una carta que dice que el cautiverio es largo. O sea, yo creo que a veces cuando nosotros hacemos las cosas mal, también buscamos culpables. Cuando el culpable, o sea, que Jeremías que tenía que ver ahí. Jeremías era un mensajero de Dios. Eran ellos mismos, ni siquiera Dios, ellos los que habían causado. Estaban tan mal con Dios. Sí. Y esa es la parte que de pronto uno, buscamos como cristianos, nos tiene que preocupar, nuestra vida espiritual, nuestro estado espiritual. O sea, cuando uno mira estas cosas en la Biblia, eso lo preocupa a uno, porque uno dice, oye, pero ¿cómo que eran sacerdotes? Se suponía gente que debía tener una buena relación con imagínate Dios, cómo está, imagínate ahora cómo está el pueblo. Exacto. O sea, y esa parte para ti, para mí, tiene que ser motivo de inquietud. Y no es como que seguir lo que todo el mundo dice, es buscar de manera personal a Dios. A mí me impacta la Biblia en muchos lugares, pero uno de los impactos más grandes que yo sufro al leer y estudiar la Biblia es como cuando Jesús vino, hubo tan poca gente que lo identificó. Sí. O sea, a pesar de que vino a su pueblo, a pesar de que estaba profetizado, pensar que una anciana, Ana, ¿verdad? Pensar que fueron tan poquitos los que verdaderamente reconocieron, los que lograron identificar que él era el Hijo de Dios y que hacía parte de esa profecía que Dios ya había dado. Entonces, ahora es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo si habían fariseos, saduceos, gente escribas, preparada, gente que mejor dicho, entre comillas, conocían la palabra, estaban metidos con Dios, pero no identificaron al Hijo de Dios? ¿Qué implica eso? Que no tenían una buena vida espiritual y una buena relación con Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos entender los tiempos, saber lo que nos toca hacer en este tiempo, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual, tenemos que preocuparnos por estar en esa presencia de Dios, porque Dios nos hable, porque Dios nos guíe, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, imagínate, nosotros tenemos una promesa similar a la que ellos tenían. Lo que pasa es que esta promesa de pronto va a ser un poco más visible. Así es. Pero la promesa de ellos era que iba a venir el Hijo de Dios. Nosotros tenemos una promesa de que viene nuevamente el Hijo de Dios por nosotros, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando venga Jesús? Y yo creo que el mismo Jesús en Mateo 24 nos hace una pregunta. ¿Será que cuando el Hijo de Dios venga hallará fe en la tierra? Así es. O sea, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos por el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos, esperando y preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos conscientes de eso? Porque muchas veces dejamos como que el afán del día y la cantidad de dificultades nos quiten la verdadera perspectiva en lo que nosotros tenemos que estar atentos. Amén. ¿Verdad? Así que bueno, ahora Semalías manda una carta hacia allá y se la leen a Jeremías. Y ahora vamos a ver la respuesta de Jeremías. Dice el versículo 30. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová a Semaías de Neelán, porque os profetizó Semalías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo castigaré a Semaías de Neelán y a su descendencia. No tendrá varón que more entre su pueblo, ni veré el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Entonces vemos que nuevamente Jeremías le manda ahora un mensaje directo, así como pasó con Ananías. O sea,
toda esa falsedad, tarde que temprano, también es descubierta. El Señor dice que no hay nada que se haga en lo oculto, que todo se sepa en público. Entonces, pensar que todas estas cosas que ellos hacían mal, al final también los llevó a su muerte y a su destrucción. Hay veces que me pregunto si era que, o sea, estaban tan mal espiritualmente que cometían estas cosas o eran tan orgullosos de no reconocer que se estaban equivocando con lo que estaban diciendo, porque es que, o sea, Dios habla claro, o sea, Dios, y lo dice Job, o sea, Dios habla todo momento, y la intención cuando Dios habla no es que no la entendamos, o sea, la intención de Dios cuando habla es que le entendamos, o sea, que habla claro. Una cosa es que hable claro y otra cosa es que verdaderamente le queramos entender. Pero ¿cuántas veces Dios no le dijo al pueblo, van a ir al cautiverio porque están haciendo las cosas mal? La pregunta es si cambiaron su conducta después que escucharon, o sea, yo creo que a veces también como que intentamos como que... Y yo creo que la respuesta... No, es que Dios no habló, Dios no te habló. Y yo creo que la respuesta a esas dos preguntas que te hace César es que las dos pues estaban mal espiritualmente y dos eran orgullosos para no entender que Jeremías estaba hablando de parte de Dios, ¿verdad? Entonces como que las dos. Y es que cuando tú estás mal espiritualmente, claro que también hay orgullo, claro que también hay justificación, claro, porque es que estás mal espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que entender cuán importante en medio de la situación que estamos viviendo mantener una buena relación. Creer que a los que Dios ama todo le ayuda para bien. Yo creo que ahora que vayamos avanzando en la historia de los desterrados, nos vamos a conocer cómo ese cautiverio también fue de bendición para la vida de ellos, porque realmente ellos se convirtieron, porque realmente buscaron a Dios de todo corazón. Y algo que yo siempre he dicho, bueno, si esa crisis es la que va a hacer que busquemos verdaderamente de Dios, bueno, gloria a Dios por las crisis, ¿verdad? Porque nos llevan a buscar a Dios de todo corazón. Y qué maravilloso poder acercarnos como Dios quiere, de todo corazón. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo que esa es la manera en que Dios quiere que siempre le busquemos, con todo nuestro corazón. Y el otro énfasis que Dios ha dejado en nuestras vidas y corazones, que los planes de Dios para nosotros siempre son planes de bien, nunca son planes de mal, nunca son planes para que nos vaya mal. Dios siempre tiene planes de bien, siempre. A veces no los entendemos inicialmente, pero siempre tiene Dios planes, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esa canción con la que iniciamos adorando al Señor es una canción que nos ayuda de pronto a ser un poco más sensible a la voz de Dios. Qué maravilloso poder decirle, Señor, quebranta la dureza que hay en mi corazón, quebranta todo aquello que me impida llegar a ser como tú, quebrante el orgullo, quebranta en mí todo aquello que impida que yo pueda rendirme por completo a ti. Que podamos orar de esa manera para terminar esta mañana Queremos de ti. Ese es el anhelo de mi corazón, Señor. Buscarte más, como lo deseas hoy, corazón. Vivir a tu presencia, poder menguar y dejar que seas tú creciendo en cada uno de nosotros. Para que seamos más como tú. Quebranta mi Tú nos conoces, nadie nos conoce. Que seas tú quebrando nuestro corazón si se endurecido, Señor. Si hemos dejado de escuchar tu voz, Dios mío, si hemos dejado de obedecerte, para que podamos, Señor, ser transformados, para crecer a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual, para que podamos, Señor, mantenernos siempre, bendito Rey amado, en comunión contigo, escuchando tu voz y entendiendo los tiempos. En tus manos ponemos este resto de días, Señor,
muestra en medio de los problemas y en medio de las crisis, cómo Él tiene planes de bien siempre, cómo cuando le buscamos de corazón, Él promete que le vamos a encontrar. Así que son muchas cosas hermosas que nos deja este capítulo como enseñanza. Así que Dios les siga bendiciendo en este resto de día. Ya recuerden nuestros servicios. Tenemos nuestros 2 servicios virtuales. Los martes tenemos el servicio de oración y de adoración. El jueves tenemos este de devocional. Amén. Y los presenciales, el domingo, escuela dominical. Hoy hemos hablado mucho acerca de los tiempos que duramos sin congregarnos, Amén. ¿verdad? Y yo creo que vivimos algo que también vivió el pueblo de Dios cuando estaba en cautividad. Anhelaban volver al templo. Sí. Yo creo que nosotros también lo vivimos. Entonces dice uno, bueno, y si ahora nos podemos congregar, ¿por qué no disfrutamos la bendición de congregarnos? Así que les invitamos a que no se pierdan las escuelas dominicales presenciales, 10 de la mañana. Y para todos los jóvenes, una invitación especial los sábados a las 5 de la tarde. Amén. Nos vemos. Bendiciones para todos.